TV América, transmitiendo desde México para todo el planeta. Buenos días, América. Buenas tardes, Europa. Buenas noches, mis queridos wine lovers de Asia. Yo soy su sommelier de cabecera, Lupita García, desde su programa Alma de Vino. Bienvenidos sean todos ustedes. En esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre la franja del vino. ¿Qué es la franja del vino? ¿Qué consta? ¿Por qué está diseñada de esa manera? ¿Qué significa la franja del vino? Y también platicaremos sobre la historia del vino. No se lo pierdan, será un programa especial. Mis queridos wine lovers, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de esta maravillosa bebida que es el vino. Nosotros nos encanta disfrutar, abrir una botella, descorchar y poder disfrutar las maravillas que es la fermentación de una botella. Pero para poder disfrutar eso, también es necesario saber un poquito del dónde viene, cómo se hace y cuál es la historia. Entonces, vamos a platicar sobre la historia del vino y la franja del vino. ¿Qué es la franja del vino? La franja del vino es donde geográficamente hablando en todo el mundo existe una franja entre el meridiano, el ecuador, 40 grados a 50 grados latitud y 40 grados, 50 grados paralelos. Entonces, ¿eso qué significa? Que la latitud 40, 50 grados norte, hay una parte donde abarca Europa, parte de América, algunas partes de Asia. Esto nos da que en la franja del vino están las mejores calidades y las mejores características climatológicas para que el vino se pueda desarrollar. Por ejemplo, la vid necesita veranos largos, inviernos cortos, y entonces en esa franja del vino es donde tenemos un clima mediterráneo, que es lo que nos da la opción a que se desarrollen perfectamente las vides. Entonces, si nosotros hablamos y ponemos de referencia el Ecuador, la franja latitud 30 grados 50, tenemos en Europa, Francia, España, Italia, Hungría, Portugal, que son los países en los que más se ha presentado la vinificación. Ahora, en América está parte de México y Estados Unidos, lo que es el área de California, la parte sur de California, la parte norte de México. Así es como nosotros determinamos la franja del vino en la latitud norte. Ahora, si hablamos de la región del Ecuador al sur, tenemos en esa franja del vino, tenemos en el área de América, Chile, Argentina, que es donde se vinifica en esa parte, y después si nos vamos y seguimos esa franja, abarca África, Nueva Zelanda y todas esas partes donde hoy en día se vinifica. Hay que tener mucha importancia en el tema de que desgraciadamente hoy el cambio climático ha hecho también sus estragos. ¿Saben por qué? Porque desgraciadamente a esos movimientos de temperatura que se han dado en el planeta, hoy en día ya se vinifican en otros países. Al final, bueno, eso es una bendición que ya podamos vinificar en otros países, pero en temas climatológicos, pues ahí es donde vemos que no es tan bueno, ¿verdad? Esa es la franja del vino donde nosotros localizamos geográficamente dónde están ubicados los países que se pueden vinificar. Aunque hoy en día ya se puede vinificar, por ejemplo, en Canadá, cosa que antes por el clima tan extremo, frío extremo, no se podía hacer. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito
sobre la historia del vino. La historia del vino es tan vieja como puede ser también la historia de la humanidad. ¿Esto qué significa? Que el vino es casi tan longevo como la humanidad. Más o menos data del año 6000 antes de Cristo, la historia del vino. Se han encontrado vestigios en el país de Armenia, donde se localizó la primera bodega vinícola. Armenia, para que tengamos una idea, está en el continente asiático. Armenia está muy pegado a Turquía, a Irak, a esa región. Entonces, desde ese momento, desde ese entonces, 6000 años antes de Cristo, es donde ya se encuentran vestigios de vasijas con vino, y desde ese entonces se empieza a hacer vinificación en el mundo. Después, en Armenia, de Armenia pasa un poco a Grecia, que es donde brinca la parte de las vides. De ahí se pasa a todo lo que es Europa y es donde empiezan a nacer uvas autóctonas. De esta manera es como nosotros empezamos a reconocer uvas que empiezan a ser de cada región. Así, de esta manera nosotros vamos aprendiendo cada vez más sobre esta maravillosa bebida de uvas que van llegando de otros países. Por ejemplo, de Europa para la conquista en México, llegan vides que en México tenemos muy representativas como la uva Misión. ¿Por qué en México se vinifica tan bien? Miren, cuando nosotros hablamos de la franja del vino, encontramos a México en la zona norte del país, es donde pasa la franja del vino. Es exactamente lo que es Ensenada, Chihuahua. Esa parte es donde está el clima apto para poder vinificar. Y como les comentaba, una de las partes más importantes es que, por ejemplo, en México ya también, aunque no pasa por ahí la franja del vino, pero en México también ya se vinifica en la zona centro. Ya hoy en día tenemos excelentes vinos en la zona centro de México, llamémosle Hidalgo, Querétaro, Puebla, que es donde hoy en día ya se está vinificando también. Vino de Turquía, de Armenia, es donde brinca a Europa. Una de las partes más importantes donde llega es Grecia. Ahí en Grecia es donde se empieza a vinificar y después empieza a bajar hacia Roma, que es donde se da la expresión más grande, la expresión más fuerte, llamémosle de alguna manera la expresión en toda la potencia general en cuanto al vino. Recordemos esas grandes bacanales que se hacían en Roma con respecto al vino. Después de ahí sigue caminando hacia Italia, que es Roma, Francia y España. De ahí es cuando de alguna manera se empiezan a hacer grandes vides autóctonas. Y después, ¿cómo es que llega el vino o cómo es que llegan esas vides a México, a América en general? Bueno, pues entonces es cuando empieza la conquista y llegan las embarcaciones, llegan a Cuba, llegan a Veracruz, y de ahí es donde se empiezan a fusionar todas esas, se internan todas esas vides. En el caso de México, llegan a Veracruz y después brincan hacia Ensenada. Hay que tomar en cuenta que si nosotros vemos geográficamente México, Estados Unidos, hay gran parte del territorio de Estados Unidos que era mexicano. Entonces, si lo vemos en el estricto sentido de la palabra, México tenía toda esa franja, todo ese territorio para vinificar. Esa es la historia real de cómo llega
las vides a México. En México tenemos la historia de la bodega más antigua de América, que es Casa Madero. Ahí es donde se empieza a vinificar. Después hay que tomar en cuenta que hay diferentes tipos de uvas, que es lo que llega de Europa. Hay vides, que es la que se hace para generar el vino, que es la vitis vinífera. Tenemos cantidad de diferentes tipos de uvas y, por ejemplo, las uvas que nosotros comemos o que ustedes degustan en el mercado, que son solo para comer, solo para consumo, no para vinificar, ese es otro tipo, esa es otra variedad de uva que no se puede vinificar. A esas uvas les vamos a llamar uvas de mesa. Entonces, regresamos a América y es cuando llega con Cristóbal Colón y los misioneros con una misión de Europa a empezar a sembrar vides en América. En este caso, como les comento, aunque llegan a Veracruz, todos los misioneros suben hacia la zona norte de México y empiezan a tocar territorio como es Ensenada, Baja California, Chihuahua y parte de lo que hoy en día es territorio de Estados Unidos, donde podemos encontrar la región de Napa, la región de Baja California en Estados Unidos. Una vez que llegan los misioneros al norte de México, entonces, recapitulando un poco, el norte de México, toda la sección de Ensenada, de Baja California, el área que hoy está como parte sur de Estados Unidos, que es donde vinifican, eso era región mexicana. Se empieza a vinificar de una manera extraordinaria. Los misioneros empiezan a poner a los indígenas al cultivo y a la vinificación en toda esa región. Tenemos en esa parte de México y hoy en día Estados Unidos un clima privilegiado en donde se empieza a desarrollar una vinificación de excelente calidad. Se empieza a vinificar, empiezan a salir vinos magníficos, unos vinos a tal grado que en Europa la corona empieza a darse cuenta, obviamente por el ir y venir de las embarcaciones, Europa, la corona, se empieza a dar cuenta que la vinificación en México, y prueban los vinos mexicanos, llegan a ser muchísimo mejores e incluso que algunos vinos que se vinificaban en España. En eso, por un celo normal sobre el que no podía México, el Nuevo Mundo, ser mejor en ese aspecto, la Nueva España manda a clausurar toda la vinificación en todo lo que es la zona norte de México. Entonces se cancela la vinificación, se prohíbe volver a hacer vino en esa región y que hay un dato muy importante. En ese momento en el que se suspende y se cancela la vinificación, resulta que también es Chile y Argentina, ellos también reciben vides y empiezan también a formar parte de una vinificación maravillosa. Pero hay que tomar en cuenta, ellos empiezan a generar vino cuando México está suspendido, cuando México está cancelado por la Nueva España para vinificar. Entonces, Chile es cuando empieza a destacar porque empieza a vinificar de manera muy grande, empieza a mandar vinos de forma muy potencial y Argentina también empieza a hacer sus vinificaciones ya llamándole Nuevo Mundo. Ahora, como un dato muy importante, las uvas o las vides, la vitis vinífera que llega al norte de México y se cancela toda esa parte, se prohíbe hacer vino, ¿qué sucede? Los misioneros junto con los indígenas siguen cosechando, siguen fermentando
pero ya no para hacer vino, ya no para vinificar. Entonces, ¿qué sucede? Se genera una fermentación y entonces se hace una destilación. Y es de esa manera como empieza y nace en México el brandy mexicano, con las vides que llegan del viejo mundo. Se cancela, se suspende la vinificación en México, se sigue trabajando con esas mismas uvas, se sigue trabajando con un mismo proceso de fermentación, pero ya no para hacer vino. Entonces es cuando nace el brandy en la Casa Domecq. En esa Casa Domecq, en esa bodega, es cuando nace el brandy Presidente. Como dato curioso, es importante mencionar que una vez que la Nueva España frena todo México y la Alta California, que todavía pertenecía a territorio mexicano, se frena esa parte para vinificar. Entonces, ¿qué sucede? Se vende gran parte del territorio mexicano, toda la zona norte se le vende a Estados Unidos, pero México sigue sin poder vinificar. En ese entonces, Estados Unidos, una vez absorbida esas tierras, ellos obviamente ya siendo parte de ellos siguen vinificando y nosotros tenemos todavía ese yugo por parte de la Nueva España de no poder, esa prohibición de no poder vinificar por el tema de tenemos tierras privilegiadas para poder vinificar. Entonces, ¿qué pasa? Como dato curioso es importante mencionar, en ese entonces Benito Juárez, el presidente Benito Juárez García, como no se podía hacer vino, todo ese proceso que hacían los misioneros junto con los indígenas era el proceso de fermentar y para poder llegar a hacer un destilado, cosa que traían perfectamente la manera de hacer los misioneros, era sacar el fermento, destilar y que pudiera salir una bebida alcohólica que todos conocemos como el brandy. Entonces, Benito Juárez es el que impulsa a que no se deje de fermentar, no se dejen de sembrar todas esas vides con todo y la prohibición, se dejan de vinificar, se siguen haciendo los procesos, se fermenta, se destila y entonces uno de los que consumían ese brandy era nuestro presidente Benito Juárez, porque tomaba brandy. Después, obviamente hay que tomar en cuenta la referencia de que el vino en ese entonces era para la aristocracia en América, en México en particular. Si retomamos un poquito lo que es Europa, el acceso del vino era en general, era para todas las personas. En México se vuelve una bebida aristócrata. Eso significa que solamente lo podían consumir gente que tuviera el acceso a poder pagar todas esas bebidas. Obviamente los indígenas, los campesinos, entonces sus bebidas eran el mezcal, el aguardiente, el pulque y empezaban con lo que es el tequila. Un dato muy curioso que quiero tomar en cuenta y que es muy importante, una vez que ya termina todo este proceso de la prohibición de vino en México, se retoma una vez más el poder vinificar. Entonces, obviamente ahí ya traían mucha ventaja Estados Unidos, Argentina y Chile, que ellos siguieron haciendo sus vinificaciones, sus grandes vinificaciones. ¿Qué sucede? Entonces, ya más entrados a estos nuevos años, en Europa se hacen muchos concursos. Esos concursos se hacen en la región de Burdeos, se hacen en la región de Portugal y lo hacen muchos sommeliers
de altísimo prestigio, se hacen concursos que les llaman concursos a ciegas. ¿Qué significa una cata a ciegas en el tema de los sommeliers? Que todas las botellas están tapadas y bajo grandes estrictos catas y grandes regímenes de perfección, entonces resulta que se empiezan a hacer catas a ciegas. Pero ojo, hay un detalle muy importante, que Estados Unidos manda a Europa, manda a concursos en Burdeos vinos que ellos estaban vinificando, en particular vinos blancos en la región de Francia. Y oh sorpresa, ¿cuál va siendo la sorpresa para los europeos? Que al final entre España, Francia, tenían cierto recelo con todo este territorio mexicano y ahora perteneciente a Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, mandan esos vinos a Europa, a los grandes concursos a ciegas, ¿y qué resulta? Que cuando destapan las etiquetas bajo esos grandes estándares de exigencia, resulta que los vinos ganadores eran los de Estados Unidos. Pues así es, mis queridos wine lovers. El día de hoy disfrutamos de ir de un lado para otro, compartir de Europa a América toda la historia que lleva el maravilloso mundo del vino. Recuerden que también hablamos de la franja del vino, esas partes importantes geográficamente hablando, esos países que están privilegiados en climas mediterráneos y que a nuestros vinos los hacen fabulosos, espléndidos, maravillosos. También es importante recordar cómo llegó el vino a México. También es importante recordar toda esa historia de vinificación, esos conceptos, para que cada que nosotros abramos una botella de vino, recordemos toda la historia, todo lo magnífico, todo lo maravilloso que hay dentro de esa botella. Mis queridos wine lovers, sigan con nosotros, no se pierdan sus programas, nosotros seguimos con ustedes y no se lo pierdan. Para contactar con el programa, estamos mostrando en pantalla nuestras redes sociales. Es muy importante para nosotros su opinión. Mándenos todo lo que gustan saber, lo que les interesa, y nosotros estaremos muy al pendiente de todas sus opiniones. Esto fue Alma de Vino. Yo soy Lupita García, su sommelier de cabecera, y nos vemos en el próximo programa.